Claudio Velázquez, doctor, abogado, historiador, ambientalista. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Para ustedes y su distinguida audiencia, encantado de poder conversar una vez más con ustedes. Marcos Benítez y el doctor Jorge Rolón Luna, acá en la mesa de ¿Cómo trabajo de estamos? Por el Imperio de la Ley. Te saludamos, Claudio. Excelente. Muy buen día, doctor Jorge, doctor Marcos. Encantado. Buen día, encantado. 16 de agosto, fecha importante para nuestra historia, ¿eh? Sí, desde luego. Por aquella recordada batalla que se dio durante la campaña de Cordilleras, ya estábamos en una fase en donde la afectación a la población civil paraguaya era contundente. Esto ya lo vemos este 12 de agosto de 1869 cuando se da la batalla de Piribebuy, y bueno, 4 días después ya se da la batalla de Acostañú, en donde las víctimas en cuanto a civiles, niños, fue terrible. Sobre todo al terminar la batalla, cuando se desata un gigantesco incendio que agarra todo el campo de Acostañú en esa jornada, Marcos. Sí, ¿y cuáles son las versiones? Pues estábamos hablando con Jorge a primera hora de que hay dos o tres versiones de lo que ocurrió ese día. Ok, bueno, por un lado está una versión un poco más de índole nacionalista, digamos, que habla de que los niños eran utilizados, cierto, desde el punto de vista de la logística militar. Eran los encargados de llevar las cargas y todo el equipamiento del ejército paraguayo. En ese entonces, el 16 de agosto de 1869, justamente la segunda columna del ejército paraguayo estaba conformada en su mayor parte por niños, porque eran aquellos que estaban llevando el cargamento y toda la logística del ejército paraguayo. Y lastimosamente son alcanzados por el ejército aliado, y es ahí en donde se desata esa batalla. La otra versión es que prácticamente los niños ya eran como utilizados como una fuerza combatiente y era solo cuestión de tiempo, dado ese uso que se dé una batalla en donde haya esta cantidad de víctimas en cuanto a niños, ¿verdad? Desde luego que por el impacto que tiene la campaña de Cordillera, como dije anteriormente, en donde ya la población civil se ve terriblemente afectada, esto se iba a desatar de manera contundente, ¿verdad? Bueno, pero, o sea, yo lo que no entiendo es, son dos cuestiones que nos cierran, ¿verdad? Por un lado, ¿en qué cabeza entra vestirle a niños de soldados? O con qué cometido, ¿verdad? Para que uno pueda tener, no sé, más tiempo para salir de esa zona. Y por el otro lado, o sea, ¿cómo los brasileños no se van a dar cuenta que eran niños y no soldados lo que realmente estaban enfrentando, ¿verdad? Ok, sobre ese punto hay una versión que es recientemente puesta en estudio. Para ese entonces, en la campaña de Cordillera, el ejército brasileño tenía unos fusiles de marca Spencer, que tenían un alcance más o menos de 800 a 1000 metros. Y la instrucción que daba el alto mando brasilero era aprovechar esta efectividad de largo alcance de esos fusiles y disparar desde esa lejanía. O sea, evitar en todo momento el combate cuerpo a cuerpo con el ejército paraguayo, porque era ahí donde salía ganando el ejército paraguayo, y aprovechar el largo alcance que tenían estos fusiles Spencer, que los adquirió el ejército brasilero. Es desde esa perspectiva donde uno dice, bueno, de aquí a 800 a 1000 metros en el fragor de una batalla es difícil un poco percatarse de la situación del ejército paraguayo, de que había niños que conformaban este ejército. Esa versión es traída por el historiador brasilero Doratiotto principalmente, ¿verdad? Y también hay otra versión que es traída a colación de por qué Solano López no aprovechó esta cordillera desplegada en la zona de Caacupé para hacer una suerte de resistencia en esa zona, ¿verdad? De que pretendía huir y finalmente en algún momento iba a ser alcanzado. La geografía de Caacupé le favorecía para esa resistencia,
y a la larga lo único que iba a llevarle a su ejército era la destrucción con esa diagonal de sangre prácticamente, ¿verdad? Es una discusión muy interesante que va a seguir y bueno, no va a terminar, pero mientras haya, digamos, un debate sano es totalmente bienvenido, ¿verdad, Marco? Sí, sí, o sea, hay una suerte de explicación entonces en eso de no entender muy bien que si a 800 o 700 o 1000 metros en realidad eran niños o jóvenes o soldados de verdad. Entonces, a partir del 16 de agosto, ¿cuánto tiempo más dura la guerra, Claudio? Porque, bueno, Acostañú va a ser la última batalla propiamente dicha. Ya después van a ser combates, así choques rápidos que se dan entre ambos ejércitos hasta el 1 de marzo de 1870. Y hay otra cuestión que hay que decir acá. Muchos, incluso historiadores, dicen que Acostañú no fue una batalla, sino que fue una masacre. Y en realidad Acostañú sí fue una batalla, porque hubo prácticamente 5 horas de resistencia del ejército paraguayo. El ejército paraguayo resiste en torno a 3 cauces hídricos en esta jornada y tenemos maniobras espectaculares que, pese a las condiciones de su ejército, Bernardino Caballero pudo sostener y enfrentar. Incluso decir que fue solamente una masacre va a ser un poco desmeritar la actuación brillante que tuvo el precario ejército paraguayo en esa jornada que para mí es destacadísimo. O sea, imagínate en esa situación haber resistido 5 horas, algo sin igual, ¿verdad? Totalmente destacado de parte del alto mando en esa batalla de Bernardino Caballero. Ya, Bernardino Caballero cae preso en esa batalla o no. No, Bernardino Caballero tenía unas instrucciones expresas de Francisco Solano López el Mariscal de por nada del mundo dejarse apresar. Era prácticamente su oficial más inteligente, tenía un despliegue estratégico muy bueno. Entonces, cuando se da totalmente la destrucción de su ejército, él se lanza en torno a los bosques y 1 o 2 días después se presenta ante el Mariscal López. De allí que cuando años después, a principios del siglo XX, activa políticamente Bernardino Caballero, algunos políticos disidentes van a usar esta batalla para acusarlo del famoso general Ñandú por haber, digamos, corrido de este enfrentamiento y no haberse dejado apresar. Pero consideramos un poco injusta esta acusación que se le hace a Caballero, siendo que él tenía esas expresas instrucciones de por nada del mundo dejarse apresar, ¿verdad?, de parte de su alto mando. Ya, ya. ¿Y cuándo cae el preso finalmente por las tropas brasileras? ¿O él se Bueno, Bernardino, entrega? ¿Cómo fue? Porque ok, después Bernardino, yendo un poco, hurgando un poco la historia, después él fue, sí, le llevaron a Brasil, era preso un año o, no, o dos, no sé, algo así. sí. Bueno, cuando se da la batalla de Cerro Coral, el combate de Cerro Coral, 1 de marzo de 1870, Bernardino Caballero no estaba presente, teniendo en cuenta que Solano López le había mandado a hacer exploraciones en la zona de Mato Grosso en búsqueda de ganado. Muchos estudiosos afirman de que esas instrucciones que Solano López le da en esa jornada en realidad eran una suerte de plan que el mismo Solano López hace para que Caballero no esté presente en esa última batalla y no corra el riesgo de morir. Él recién va a ser apresado en abril de 1870, o sea, un mes después de que Solano López muere, vuelve a la zona Caballero y se topa con un ejército brasilero que le informa, o sea, con una exploración brasileña que le informa que López había muerto y le arresta. Vuelve a Asunción y de allí es mandado a Río de Janeiro por prácticamente 10 a 12 meses, ¿verdad? Después recién es donde va a tener una actuación política relevante. Ya, ya. O sea, definitivamente fue llevado al Brasil y después vuelve y forma la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, Claro, y bueno, y se lanza a la política dentro de la República del Paraguay. Pero en bueno, ese fue una batalla, nosotros tenemos que considerar, según tu óptica de historiador, como una batalla, entonces la de Acostañú. Sí, totalmente. Teniendo en cuenta las 5 horas de enfrentamiento, las formaciones que tuvo el ejército paraguayo,
Y acá hay una historia muy destacada que quiero aprovechar el tiempo y mencionar, Marcos. Un capitán de apellido Bernardo Franco es el que tenía un batallón del último remanente del ejército profesional. A él Bernardino Caballero le da la misión de ir a la vanguardia y resistir mientras el ejército paraguayo se organizaba. Era prácticamente una misión suicida que Bernardo Franco acepta. Van y resisten estos primeros momentos de la batalla y le permite a Caballero organizar sus defensas. Bernardo Franco muere en esa resistencia y se le entierra allí en el escenario de la batalla. Se pone en su homenaje una cruz de madera que hasta hace poco estaba en el lugar y bueno, para mí es uno de los héroes que merece un fuerte reconocimiento por esa batalla, el capitán Bernardo Franco, Marcos. Ya. Bueno, entonces... ¿Qué tal, Claudio? Jorge Rolón te ¿Cómo saluda. estamos, doctor? Bien, Excelente, bien, doctor. bien. Si mal no recuerdo, Guido Rodríguez Alcalá en alguna de sus obras, ya creo que hay una que se llama Caballero, inclusive, pero creo que la leí hace 20 y tantos años que ni recuerdo. Decía por Bernardino Caballero, el general de la espada virgen. ¿Qué tiene de verdad eso? ¿O de mentira? Bueno, en realidad, como dije anteriormente, son acusaciones un tanto injustas que se dan ya en un contexto político. Bernardino Caballero estuvo presente en numerosas batallas y en una de ellas casi cae prisionero en la batalla de Abadú, el 11 de diciembre de 1868. Incluso el ejército brasilero festeja porque lo consideraba muerto al terminar esa batalla y después se enteran que finalmente no murió. O sea, calificarlo de esa manera sí es totalmente injusto teniendo en cuenta las diferentes actuaciones que tiene durante la guerra de la Triple Alianza. Aparte, es un oficial que asciende gradualmente en virtud a sus méritos y sus actuaciones, justamente, ¿verdad? Que no se aprovechó como si otros oficiales, de ningún parentesco con Solano López para poder crecer. Pero eso está probado con documentos. Sí, los ascensos de él están probados y sus actuaciones en las batallas también están corroboradas. O sea, existen documentos, en algún lugar se puede leer eso. Sí, y lo de su supuesta muerte en la batalla y el festejo que tiene el ejército, o sea, los oficiales brasileños también es algo que está documentado. Hay un reporte que lo da por muerto, e incluso hay una suerte de alegría de parte de los brasileños porque murió prácticamente la mayor cabeza inteligente en ese entonces del ejército paraguayo, ¿verdad? Un libro que había leído sobre él lo destacaba como un gran jinete, por ejemplo. Sí, sin duda su principio era el arma de caballería y su actuación más profesional se daba en esta arma. Hubo una batalla de Tatayibá, se llama, en la zona de Humaitá, en donde tuvo una brillante actuación. Ya, o sea, esa espada, ¿cómo era? Desnuda. El general de la espada virgen. El de la espada virgen. Una claro. suerte de protegido también de Francisco Solano López. Bueno, esas son, como usted dice, versiones. Ya, interesante. También, desde la óptica política es sumamente interesante, ¿verdad? De meritar a una persona. No, vos siempre corriste y pero también políticamente defenderlo. Claro. O sea, hay que... También. Dada que es la principal figura de la ANR. Pero digo nomás, y esa... fustigar al tipo que sobrevivió a una guerra, o sea, no esperaba nada, ¿verdad? Hay otras versiones que sostienen que durante su prisión en Brasil, él se convierte en una especie de agente del Brasil. ¿Qué escuchó eso, Claudio? Bueno, sí, en ese sentido, al terminar la guerra de la Triple Alianza, se viene un choque entre dos potencias, la Argentina y el Brasil. Y es con esa finalidad que el Brasil le lleva a las mentalidades más importantes del Paraguay, Fidel Maí entre ellos y Bernardino Caballero también, y hace una suerte de adoctrinamiento pro Brasil sobre Bernardino Caballero en el marco de ese conflicto porteño brasilero que se va a dar posteriormente en la diplomacia y en muchísimos otros campos. Y es allí en donde Bernardino Caballero juega un papel un poco más favoreciendo a la causa brasilera. Incluso él se va a iniciar en la... Eso no es muy antojadizo, entonces, eso.
No, pero ya es posterior a la guerra de la Triple Alianza, se Sí, da en un sí, contexto claro. ya de posguerra. O sea, y también eso es lo que lo atacan, ¿verdad? Su favoritismo hacia el Brasil en la posguerra, ¿verdad? Qué interesante. Sí, sí, Muy sí. interesante. Hay un choque diplomático, eso también ya lo había leído en libros, ¿verdad? Sí, Brasil lo presenta a Bernardino Caballero como su as y bueno, y Argentina trae un montón de gente que incluso después es catalogado por legionario y a partir de ahí se forma el Partido Liberal y un montón de cuestiones que hacen a esa historia rica de la República del Paraguay que, como dice acá Jorge, está eso documentado, ¿verdad? sí, 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 efectivamente. Y bueno, su iniciación mismo en la masonería también, bueno, en el Brasil, son varias cuestiones que después van a ir surgiendo y van a usarse en este contexto político en contra de Bernardino Caballero. Pero como dijo Marcos, su actuación en la guerra de la Triple Alianza es categórica y contundentemente destacada. O sea, no, es bastante injusto calificarlo o desmeritarla en ese sentido. Y de ahí también leí en algún, en algún librillo que me habían prestado que de ahí luego ya empieza medio de cabeza la masonería paraguaya, ¿verdad? A desplegar su filosofía acá en territorio paraguayo, ¿verdad? Porque viene Bernardino Caballero con un grado 33, ¿verdad? Y la masonería debería de empezar por debajo y no por arriba, ¿verdad? Sí, Son cuestiones que se hablan nomás, ¿verdad? Y otras dicen, no, la masonería en Paraguay inició con aquel buque que fue apresado, creo que por Francisco Solano López, ¿cómo era ese buque inglés? bueno, Norteamericano. en O norte- realidad, Norteamericano. en norteamericano. realidad el buque viene a ser una suerte de reconocimiento de la independencia paraguaya y del gobierno de Carlos Antonio López. Y se menciona que allí hicieron un acto masónico, ¿verdad? Pero no hay ningún documento contundente No hay que documento, sí. demuestre todo. El Lotus creo que se llamaba el buque, ¿verdad? Ese mismo, Pero ese mismo. sobre esto no hay ningún documento. Sí, lo de Bernardino Caballero está perfectamente documentado y del inicio de la masonería en el periodo de la posguerra. Sí. Qué interesante, Claudio Serrano debe una visita. Uno de estos días tenés que Sí, sí, venir. sí. No sé Aguardo si la a la invitación mañana o y la estamos tarde. a la orden. Vamos a coordinar, por favor, ¿sí? Perfectísimo, don Marco. Gracias, Claudio Velázquez. Muchísimas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Claudio Velázquez, historiador paraguayo. Tiene ya varios libros de historia del Paraguay. Un fanático. Desde muy joven, cuando yo lo conocí, trabajábamos juntos en el Ministerio Público y él ingresó como practicante que tenía 20 años. Y en esa época ya empezaba él a esbozar algunas partecitas de lo que después fue su libro, ¿verdad? O fueron sus libros.